Bienvenidos a un nuevo episodio de Vía Tecnológica aquí en BTV Canal 32. Como ya es costumbre, ustedes saben que este es un programa de corte educativo con la intención de que todos conozcamos la tecnología que nos rodea y le podamos sacar el debido provecho. En esta ocasión me acompaña Nicole Sención en calidad de co-host, así que salúdenla porque ella va a estar aquí con más frecuencia. Y Nicole, ¿qué tienes que decir al respecto? Hola país, ya yo soy una ficha conocida en este programa. Y vas a seguir siéndolo porque estaremos haciendo un nuevo segmento próximamente. Rocío, yo estoy muy emocionada, yo no sé cómo decirte. Bueno, tú lo sabes. Sí, no, yo sé, y va a ser muy interesante. Estoy brinco aquí, pero espérate, déjame controlarme. No exacto. Pero mientras tanto, vamos a empezar con actualidad tecnológica, que siempre es el primer segmento aquí, y varias noticias para comentar. Voy a empezar hablando de la venta del letrero de Twitter, específicamente lo que representa el pajarito que hizo muy conocida esta compañía y que fue removido de manera poco ceremoniosa por Elon Musk en la sede de San Francisco, California, cuando él decidió que Twitter no se podía llamar Twitter sino X. Sabes que esto tiene un valor histórico, Nicole, porque Twitter cuando empezó fue lo que empezó el movimiento del microblogging. Y ese pajarito azul es algo icónico. Claro que sí. Y a muchísima gente, y no sé si tú estás en ese grupo, le gusta el pajarito y le gusta el nombre Twitter, mucho más que X. Claro que sí, yo siento que el pajarito de hecho es mucho más popular. La X no ha podido aplastarlo, entonces tuvieron que quitar el letrero para hacerle un daño al pobre pajarito. Yo estoy muy triste. Pagando los platos rotos, tú sabes, de malas decisiones. Yo porque no me enteré de la subasta, pero yo estaba dispuesta a comprarlo. ¿Y tú sabías, Nicole, que ese pajarito, así como inofensivo suena, pesa 560 libras? Bueno, es mejor que yo no lo recuerdo, porque no iba a tener cómo transportarlo. Y entonces, a todo esto, mide 12 pies por 9 pies. O sea entonces que, no es un pajarito. No, lo que pasa es que hay que verlo en contexto. Este claro. es un edificio que tiene X, lo que era Twitter, en San Francisco, y lógicamente tenía su símbolo estrella, que es este pajarito azul muy conocido. Y también en los lados tenía unos letreros que decían Twitter con el arroba y el pajarito. Todo eso se quitó. Lo que se subastó fue el pajarito como tal. Encontró dueño, sí, porque pagó más de $34,300. Se estaba vendiendo por $21,000 hace unos días, pero ese fue el precio final que pagó el comprador, que no ha sido identificado. ¿Tú crees que se corresponde esa suma con el valor histórico que hasta la fecha podría haber acumulado? Digamos que sí, porque hay que verlo también en contexto de que a pesar de que dentro del ámbito tecnológico y sobre todo de redes sociales es algo con mucho valor hasta sentimental, pudiéramos decir. Sí. Todos queremos al pajarito. Digamos que es una historia hasta cierto punto nueva también, o sea, no es que tiene 100 años, sino obviamente lo que tiene son más de 10, o sea, en términos de tiempo quizás no tenga esa antigüedad que se está buscando en subastas, pero definitivamente tiene un valor cultural, un valor histórico dentro del ámbito de redes sociales y sentimental también. Yo creo que sentimental pesa bastante. Claro. Porque todos sentimos conexión. De hecho, yo creo que lo que le dio probablemente a lo mejor el éxito fue esa conexión que generó el pajarito con los usuarios claro de la que red. Sí. Independientemente de del tipo de noticias que se maneja, el tipo de contenido que se genera en esa red. ¿Sabe que yo me pregunto a raíz de esa noticia de la subasta? ¿Qué pasaría si decidieran subastar la X, que días después de que se removió este símbolo, tuvieron que remover también, porque Musk tuvo la brillante idea de poner una X con mucha iluminación, y las quejas no se hicieron esperar de parte de los residentes en la ciudad? Yo creo que no tendría la misma connotación, porque es que no tenemos conexión con la X. Quizás porque es una letra y no un animalito con un color muy particular que te genera como cierta empatía porque es un animalito. Exacto. Entonces la X es como no es algo que tiene como un mood, como vida, como es genérico hasta cierto exactamente, punto. Es genérico. Entonces no creo que pudiera tener el mismo impacto al respecto de que si se subastara, por lo menos no en este momento. Y de hecho, si nos vamos a la parte psicológica, la X puede tener hasta una connotación negativa. Claro que sí. Porque cuando tú tachas algo, tú haces una X. De hecho, yo me imaginé cuando me enteré de la noticia algo como eso, como el pajarito siendo como tachado con la X. Bueno, después de que se anunció el cambio de nombre, hubo memes que salieron, que el pajarito tenía, en vez de, bueno, el pajarito nunca tuvo un ojo, pero le hicieron una X, como queriendo decir, murió.
Claro, lamentablemente. claro que sí. Pero sí, la realidad es que X, tanto como compañía, como nombre, como identidad, no ha calado en el público. Todavía la gente habla de Twitter y no de X. Claro que sí, Twitter es más popular en la red que en la red X, Twitter es más popular. Así mismo O es. sea, una situación que Elon Musk con todo, o sea, con todos sus talentos, no ha Ujú. podido resolver. No, porque es que él tiene una obsesión con la X, al punto tal que uno de sus hijos tiene un nombre impronunciable y empieza con una X precisamente. Pero ¿tú crees que eso es cierto? O sea, en su acta de nacimiento, por Sí. así decirlo, figura ese nombre impronunciable. Realmente es así. ¿Y cómo ese niño va a crecer? ¿Tú crees que le hacen bullying? Muy probable que sí, pero conociendo a Musk, quizás eso no le importe y eduque a su hijo que no le importe también, porque todo es posible. Claro que sí. Viniendo de nuestro amigo Elmo, todo es posible. Ya lo sabes que sí. Pero bien, vamos a pasar a otra noticia y esta es un poquito triste y también debe de ponernos a pensar. Hay una compañía llamada 23andMe, de la cual yo hablé aquí recientemente, y es una compañía que, entre otras cosas, lo que hacía era facilitarte un examen de ADN para fines de descifrar tu ascendencia genética, por ejemplo, o tus propensiones a algunas enfermedades, y ese tipo de información que está encerrada en tu ADN. Esto se hacía con una muestra de saliva y a partir de ahí se hacía ese análisis que te daba toda esa información. Desafortunadamente esta compañía se tuvo que declarar en bancarrota. Yo lo hablé hace unas semanas aquí porque hace mucho que está enfrentando problemas. Y ahora que está definitivamente en esta situación de que inició el proceso de bancarrota y que la CEO, que también fue cofundadora, renunció, queda en el aire una pregunta. ¿Qué pasa con toda esa información que se recolectó? Porque es información sensible. Claro que sí. Es realmente preocupante porque existe algún tipo de regulación al respecto de qué va a pasar con los datos recuperados o recabados por una compañía que se va a la bancarrota, porque no es cualquier tipo de datos, o sea, no es como algo genérico. Exacto, fíjate, eso Yo mismo entiendo que hay que un protocolo, pero ¿se tiene conocimiento de eso? se tiene el conocimiento y ahí es donde está el problema, que por ser ese tipo de información que Claro. es muy específica, que es información delicada, porque te pueden rastrear muchas cosas por esa vía, no hay tantas regulaciones que apliquen a este caso en particular. Y por eso el estado de California le hizo la sugerencia a sus ciudadanos de que exijan a esta compañía o bien devolverles la información o bien eliminarla. Porque hay algo, como está en proceso de bancarrota, ellos van a proceder a vender sus activos. Y parte de sus activos son Y la esas bases de información, datos. Claro que sí. Mira, eso es sumamente delicado. Si tú te pones a ver el nivel de vulnerabilidad que eso representa para quien hizo el proceso de comprar su kit, es muy elevado. Nadie se imaginó antes de tomar los servicios de la compañía que eso podría pasar. Y es como algo que, ¿cómo te explico? Es como que inimaginable. O sea, tú supones que hay una estructura más robusta detrás de una compañía que se dedica a un tipo de información tan sensible como esta. Tú no te imaginas que puede de alguna manera, de tan poco tiempo, irse a la bancarrota. Y entonces que esa información no tenga la suficiente regulación para estar protegida. O si existe la posibilidad de que el usuario, que lo esté reclamando es una cosa, pero que exista regulación para que eso sea posible es otra. Ahí yo te voy a decir tres cosas. Porque imagino que hay una cesión de derechos sobre esos datos. Ahí yo te voy a decir tres cosas. La primera de ellas es que uno de los capítulos que estaba estipulado en los contratos de esta compañía, cuando tú accedías a dar tu información, o sea, la muestra de saliva es tu información, decía que si esta compañía en algún momento tenía que venderse o algo, pues había entonces que tener la certeza, o perdón, no la certeza, que tenías tú que tener el conocimiento de que existía la posibilidad de que tu información iba a ser transferida o vendida a esa otra compañía. O sea, eso estaba en una cláusula. Claro. Pero esa es una sola de las tres cosas que te iba a decir. La segunda es que este es el riesgo de tú manejar lo que le llaman unicornios en Silicon Valley, que son compañías valoradas en miles de millones de dólares, aún sin generar ingresos. Y ese es el riesgo, que puede pasar esto que estamos viendo y es muy penoso. Claro que sí. Es muy penoso, pero además nos pone a pensar, ¿por qué somos tan ligeros en proveer datos tan sensibles a empresas que aún no han demostrado suficiente robustez para poder manejar esa información?
Precisamente por eso es que se advierte que no es buena idea todo este asunto de unicornios que son demasiado comunes en Silicon Valley. Claro que sí. Pero para finalizar, lo tercero que te iba a decir es que aquí quizás la salvación sea que la CEO renunció precisamente con la intención de ella poder participar en el proceso de compra de esta compañía. Si ella logra comprarla y quedarse con todo, pues ahí se elimina ese riesgo. Esa sería la mejor salida, pero hay que esperar a ver qué pasa. Estamos de vuelta aquí en Vía Tecnológica y es el momento del Rincón del Experto. En esta ocasión, Nicole me acompaña en calidad de co-host y nuestras invitadas van a hablarnos de emprendimiento. Ellas son Mildred Sánchez, quien es experta en finanzas y también coach de emprendedores, y Catherine Hungría, quien es de Estudio Cateca. Bienvenidas. Gracias. Hola, muchas por la gracias invitación. por la invitación. Un placer coincidir con ustedes, con Mildred, que ya nos conocíamos por otros ambientes. Qué bueno que las tenemos aquí. Así es. Sin duda alguna, el tema del emprendimiento es clave porque hay mucha gente que está con proyectos y todo esto tiene que ver con la economía naranja. Pero antes de entrar en esa materia, vamos a hablar un poco de ustedes, de cómo ustedes entran a este mundo, cuál ha sido su experiencia, cuál es su profesión y cualquier detalle que nos quieran compartir. ¿O sí? Sí, dale. Bueno, decirte de nuevo que gracias por la invitación y gracias por permitirnos comunicar a través de esta vía la misión de nosotras para ayudar a los emprendedores. Nosotras somos mercadóloga y publicista de profesión, yo mercadóloga y Nicole publicista. Yo tengo una experiencia de 28 años en el sector bancario y habiendo descubierto ese pilar, combinamos esas dos carreras y decidimos emprender juntas, creando una alianza estratégica de nuestras dos empresas que son Mercasolution y Cateca Studio, para poder apoyar a los emprendedores desde la finanza, porque un emprendedor que no sepa administrar bien su dinero, lamentablemente, pues no va a tener un negocio sostenible. Y a través de Cateca Studio llevamos al emprendedor a su emprendimiento al segundo nivel, logrando introducirlo en el mercado digital y posicionar su marca para que sea más rentable. Sin duda es una muy buena combinación la que ustedes han hecho aquí, porque el emprendimiento a partes iguales, digamos que no es solamente tener la idea, sino la financiación, algo muy importante, y el darnos a conocer. Y yo creo que ahí Nicole puede incluso aportar algo más, porque ella tiene su experiencia con estos temas. Claro, primero me parece muy interesante la dinámica que se da entre ellas, que se apoyan mutuamente y han desarrollado una gestión en conjunto para favorecer a un sector que regularmente se cree como que está totalmente desarrollado y que se tienen todas las herramientas, pero realmente hay muchas carencias, principalmente de información y de condiciones para llevarlo a cabo. En tal sentido, cuando yo hablaba con ellas tras cámara, me di cuenta de que tienen una relación súper interesante que se da entre mujeres que se apoyan y que combinen sus talentos para el beneficio del cliente para el cual trabajan. Entonces, en tal sentido, me gustaría saber, Nicole, que comparte conmigo el nombre y la profesión, cómo ustedes se conocieron y cómo decidieron trabajar en conjunto para ese sector o para ese target. ¿Desde qué punto de vista lo abordaron en la primera ocasión que se pusieron de acuerdo y cómo lo hicieron? Fue realmente mis pininos. Mildred y yo nos conocimos en un diplomado de marketing digital para negocios y empresas. Justamente ella ya todavía estaba trabajando en el banco y yo empezaba a emprender. Y ahí nos conocimos, nos llevamos bien, porque cuando hacían preguntas en las clases de que, bueno, si usted está en una clase de redes sociales para negocios, quién ya tiene página web, quién tiene redes sociales, y normalmente siempre levantaba la mano porque ya yo estaba empezando el camino. Entonces Mildred y yo nos sentábamos siempre juntas, hubo como química desde el principio, y nos aconsejábamos.
básicamente nos hicimos amigas y ella me ayudó mucho con la parte de finanzas, de mira, tú tienes que tener una contable, tú tienes que sacar tu cuenta empresarial, y yo le decía también que la parte de marketing, pues tú debes darte publicidad y todo lo demás, y así fue que hicimos una amistad, y con eso surgió la idea de hacer la alianza estratégica para apoyar a negocios o emprendedores que en un principio tal vez yo tengo la idea del negocio, pero ¿cómo empiezo? Claro. O sea, yo tengo no sé, vendo ropa. ¿Cómo yo puedo vender ropa? O sea, yo tengo que crearme mi cuenta para cuando el cliente deposite vea que hay una cuenta del negocio, que no es una persona física que tal vez le dé un poquito de inseguridad, de que en mis redes sociales tiene que haber información, que tengo que presentar mi producto. Y así fue que entendimos que la alianza en realidad iba a ayudar a muchos emprendedores. Es una alianza sumamente poderosa porque desde mi punto de vista muchos emprendimientos hoy en día comienzan en redes. Sí, Sí. Y luego de que tienen algo ya creado, entonces viene la situación de que cómo evolucionamos, cómo lo hacemos crecer, de qué manera financieramente puede ser sostenible. Así es. Entonces me parece súper interesante lo que ustedes están haciendo. Rocío, ¿qué tú opinas? Que ciertamente es la combinación perfecta. Las experiencias de ustedes para los fines de un emprendedor. Y eso me lleva a una pregunta, ya que estamos aquí en República Dominicana y que sabemos que el emprendimiento es parte importante de la economía naranja. ¿Cómo ustedes ven que ha evolucionado esto aquí? O sea, ¿qué ustedes han visto, qué tendencias observan y cómo quizás se ha afinado también? Empiece la Bueno. parte financiera. Hablemos de números. Clarito, eso es importante. Bueno, mira, nuestra combinación se alinea a los conceptos de economía naranja, porque realmente apoyamos al emprendedor creativo, innovador y digital. Los apoyamos para que sus ideas sean monetizadas. ¿Cómo hacemos de eso un emprendimiento local? Formamos parte, en este caso, donde tú y yo nos conocimos, en la Federación FEN de Mujeres, pero no obstante yo también pertenezco a la comunidad de mujeres solo para nosotras, donde esa comunidad une a emprendedoras y crea eventos benéficos, pero ellas se conocen. Desde la parte mía la educo financieramente, le doy conferencias, mentoría, y desde esa parte ayudo a la economía del país. Esa es como la parte de propósito, de la gestión que ustedes realizan. Me parece súper interesante porque en esas comunidades, yo también pertenezco a algunas, en donde todo lo que uno puede aportar es sumamente valioso para quien le hace falta, porque está comenzando, porque su trayecto está un poco confuso, porque son las primeras etapas. Exacto. Es sumamente valioso. Y estas organizaciones que agrupan mujeres, pues nos ponen en contacto con toda esa información que a la vez podemos transferir a grupos que están quizá en una situación de menos condiciones informativas o académicas, que son sumamente importantes para ellas. Claro. De hecho, ahora mismo el emprendedurismo mujer es el emprendedurismo que más motivado está a la búsqueda de informaciones y a aprender y a organizarse financieramente. Las actividades que nosotros hacemos en todos los renglones, la mujer está teniendo una tendencia al apoyo mutuo. Yo te apoyo, tú me apoyas y ambas crecemos. Y Eso de es veras interesantísimo y tan valioso. es muy valioso. Porque fíjate que venimos rompiendo paradigmas que antes no tenían un poco limitadas, como creencias limitantes, Claro. de que las mujeres son conflictivas, que no pueden trabajar en conjunto, que de alguna manera siempre se va a generar un problema entre ellas que va a evitar que crezcan juntas. Y estamos viendo manifestaciones contundentes de que es lo contrario. Es todo lo De que contrario. estamos sumamente abiertas a compartir, a apoyarnos y a edificarnos juntas. Así es, Eso es sumamente valioso. así es. Y de hecho, las mujeres son pieza clave en todo el entramado de economía naranja. Así es. Hay que decirlo así, que es algo que a veces quizás no se toma en cuenta o no se observa del todo, quizás para gente que está fuera del entorno, porque quienes sí están dentro, pues saben que sí, que hay una fortaleza que viene precisamente por la participación femenina en todo esto. De hecho, muchos emprendimientos son caseros en un sentido, y se vio durante la pandemia. Sí. De repente en Instagram, por ejemplo, empezaban a aparecer personas, usualmente eran mujeres, que aprovechaban que estaban en sus casas, que quizás no estaban trabajando ya por la razón que fuera, y empezaban a hacer galletitas, por ejemplo, o postres, y utilizaban Instagram como forma de darse a conocer. Exactamente.
Claro, la creatividad pasa a ser el motor de la nueva economía, porque esos creadores innovan y colocan el mercado al que lo han transformado realmente, lo colocan en un sitial donde entre sí pues comercializan, monetizan sus ideas, la estructuran y ya para nosotros es a través de nuestra alianza es sumamente más fácil porque es simplemente redirigirlo a lo que ellos tal vez por no tener esa redirección pues no saben lo que hacer, pero nosotros lo encaminamos en el tren del éxito para esos fines. Y vamos a hacer un ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos nosotros una relación en la que yo llego a solicitar sus servicios, estoy comenzando con algún tipo de emprendimiento, estoy un poco perdida, no tengo la menor idea de por dónde dar los pasos para el crecimiento. ¿Qué podría ser el primer paso para conectar con ustedes esta versión y ver con el apoyo de ustedes hasta dónde poderlo hacer crecer? Bueno, el primer paso empieza con las finanzas, porque si tú no organizas o no socializas la manera de cómo administrar el dinero, lamentablemente tu negocio no va a ser sostenible en el tiempo. En esa parte educo yo, con mentorías, con conferencias, porque también soy conferencista, y ahí educo y apoyo e instruyo al emprendedor. Ya habiéndolo educado, como mercadóloga, descubro que hay una parte del marketing digital donde va a apoyarte al crecimiento de tus ventas, que es muy vital. Ahí entra Nicole con un marketing digital audaz, con un posicionamiento de marca, desarrollando un marketing efectivo para que el emprendedor se sienta que en su emprendimiento realmente fue todo un éxito. Exactamente. ¿Qué tan complicado es que alguien que está comenzando se abra contigo para dejarte ver lo que hay al respecto de los números? Porque es un tema como, a veces como que da un poquito de miedo decirle a alguien, mira, mi situación económica o mi situación financiera es tal, pero lo que yo quiero es llevarla a un estado mejor. ¿Qué tan complicado puede ser y cuáles son esas dificultades que usted ha tenido que lidiar con ellas para lograr penetrar y lograr que esa persona dé el salto? O sea, que se deje asesorar por ti, que con tu mentoría logre dar el salto que espera dar. Si tú supieras que yo pudiera decir que no es complicado, porque el enfermo se dirige al médico a explicarle dónde le duele. Asimismo surge en las finanzas. El emprendedor siempre dice, yo cuento con este capital, o no tengo este capital y tengo esta idea. Si es un sueño inalcanzable, o es un sueño que hay que postergar, o es un sueño que hay que ir paso a paso, me toca a mí dejárselo saber. Ahí entra mi receta, ya yo soy la médica, entra mi receta y le hago saber al emprendedor de que el momento de emprender empieza con un paso a paso, empieza con un enfoque y una disciplina para que ellos puedan llegar a donde quieren llegar. ¿Ustedes creen que emprender es para todo el mundo? ¿Es algo sencillo? No es algo No. sencillo, sobre todo porque debe haber una estructura y una meta. Yo puedo tener la idea de negocio, pero si yo no estructuro desde el principio lo que yo quiero lograr con eso, que al final no va a ser, como decía cuando interrumpía a Mildred, que no sea un entrar y salir, tal vez del dinero, que yo quiero crecer, debe haber una estructura en temas de finanzas y hasta de estrategia para redes sociales. Que yo quiero llegar, a dónde yo quiero llegar y a quién yo le quiero llegar. Y regularmente, ¿cómo llega el emprendedor hacia ustedes? ¿Está en la etapa en la que solamente tiene un emprendimiento que funciona en redes o ya tiene cierta experiencia en el tema financiero? Todo inicia en una conferencia. Se motiva al emprendedor a participar en conferencias que nosotras hacemos. Obviamente propia de lo que hacemos. Cuando ellos van, luego de la conferencia salen mentorías, donde ellos ya en la mentoría pues descubren y desarrollan sus ideas y luego va un acompañamiento personalizado y ahí surge la sinergia de nosotras dos, ahí unimos fuerza y ahí decimos, mira Nicole, esta parte es tuya, acompáñalo aquí y esta parte es mía, lo acompañamos aquí. Exactamente. Aparte de las conferencias, nosotros también como empresas tenemos estrategias para vender obviamente los servicios que no sean solamente en las conferencias, Exacto. sino que nosotras como negocios, si entendemos y vendemos
que yo puedo ayudar a un negocio a vender, pues yo tengo que venderme de esa misma manera para Claro. que se vea obviamente la efectividad. Claro. Tiene que haber evidencia Sí, para que tenga claro. sentido que el emprendedor confíe en los Exacto, si talentos yo de te ustedes para propongo poder hacer lo estrategias, propio. yo debo Sí, entonces claro. establecer mis propias estrategias. Así es. Algo importante para quienes emprenden es que los resultados no se ven de una vez. Sin embargo, hay gente que empieza a emprender con la idea de que va a tener un resultado rápido y a veces, como dicen popularmente, se caen y se dan muy duro. Sí. ¿Cómo ustedes manejan ese tipo de expectativas que no son realistas, pero que mucha gente sí tiene, precisamente por desconocimiento de cómo se maneja todo esto? Bueno, por lo menos en mi ámbito, en lo que es marketing digital, cuando nosotros tenemos la reunión con el cliente, se le educa. Aparte de que parte de la estrategia de la agencia es educar al cliente de que si tú quieres lograr algo debemos hacer esto, pero esto lleva pasos. Sí, tú vas a hacer una inversión de dinero, pero eso lleva un tiempo. Igual que con las finanzas, si yo quiero ahorrar, no sé, vamos a poner un número, 1.000.000 de pesos. El 1.000.000 de pesos yo no lo voy a tener mañana. Si yo gano 10.000 pesos, yo debo tener un plan para lograr eso. Entonces, es igual para... En el caso, Se educa durante el trayecto. sí, en el caso de identificar esa señal en la finanza, yo empiezo a hacerles preguntas que me ayudan a mí a identificar si el emprendedor lo está haciendo por pasión, lo está haciendo porque vio el negocio del amigo y le gustó. Suelen darse Claro, esos sí, claro. casos. Eso es completamente Claro. posible. claro que Exacto. sí. O lo está haciendo porque eso es un sueño que tiene hace bastante tiempo y ya llegó la hora de concretizarlo. En las conversaciones que tenemos yo puedo identificar ese tipo de acción y ya habiéndola identificado, pues yo le hago saber al emprendedor que lo más idóneo es quererlo desde el corazón, porque todo empieza ahí. Empieza en la mente, se traslada al corazón y luego se emprende con enfoque. Ya teniendo un enfoque sobre lo que ya tú quieres llegar, hacia dónde quieres llegar, pues simplemente es empezar. ¿Y cuál es el caso más común? O sea, llegan a ustedes personas que están queriendo emprender porque es algo que parece bonito, porque a mi amigo le funcionó, o personas que ya tienen muy claro cuál es la razón por la cual, su why reason. Tú no te imaginas la cantidad de emprendedores, por darte un número diario, a mí hasta en el ascensor de donde yo laboro, ay, tú eres la coach de emprendedores, yo tengo una idea, yo tengo un sueño, yo quiero tal cosa. Todo el mundo quiere emprender, pero no sabe cómo hacerlo. Y la razón por la cual quiere emprender es porque cree que es algo sencillo. Porque la mayoría quieren independizarse, Libertad. quieren tener libertad financiera, Manejar su tiempo. quieren crear nuevas fuentes de ingreso y todo eso pues hace que genere una inquietud entre ellos para que ellos puedan decir, bueno, llegó la hora de yo hacerlo, pero tal vez no sea la hora porque tienen muchas deudas, porque en el momento que decidieron hacerlo hubo un pasado que no se educaron financieramente y primero debemos de trabajar las deudas existentes para poder lograr un emprendimiento con éxito, porque tengo deuda y voy a generar nuevas fuentes de ingreso para yo amortizar esas deudas. ¿Estás seguro de que esa fuente de ingreso tú tienes la capacidad, tienes la experiencia, tienes los recursos? Yo veo un caso, yo observo muchas veces y lo comento de manera de jocosidad. Yo trabajo en un espacio de coworking y yo veo muchos profesionales que quieren independizarse, pero ¿qué pasa? Al no tener una educación financiera se lanzan en alquilar un espacio que le va a generar un gasto. Y ese gasto no, en los inicios de su emprendimiento, no le van a apoyar porque no va a generar esos recursos que él espera.
Entonces, Probablemente va a ser el efecto contrario, va a drenar sus finanzas, que están probablemente en un estado muy básico. No, de algo que tal vez no necesita en el momento. drena su finanza. Entonces, en ese momento entraría Nicole, porque yo inicié desde mi casa, señores, en un espacio en mi casa, y yo dije, este es el momento. Y eso es lo completamente Y natural. eso en la vida me del duró un emprendedor. año. Claro, todos empezamos Ese así. emprendimiento mío fue un año, y dije, ven acá, pero yo puedo combinar Nicole conmigo, y nos lanzamos, pero ella en su casa y yo en la mía. Y ya hoy, cada una de nosotras tiene su oficina, cada una de nosotros tiene un espacio para recibir al emprendedor, pero eso se logró analizando, creando un presupuesto de cómo iba a ser el gasto, de contra qué nosotros nos íbamos a enfrentar. Y esa es la parte que en ese espacio donde laboro digo, 3 meses de oficina y el profesional se va. El negocio. No, y Y de ese verdad, negocio una literalmente hace su disciplina. debut y despedida, porque en principio quizá la persona está disciplina. sustentada en el hecho de que es necesario tener una oficina para poder generar los ingresos. Y Cuando la- probablemente lo que tiene que hacer es analizar cómo va a generar ingresos sin tener que invertir en eso. Claro, y la nueva forma que ha venido a desarrollar lo digital es no tener espacio físico. Claro. Que pueda Ya trabajar ahora donde nosotros quiera. podemos generar fuentes de ingresos con una tienda digital, Claro. y tal vez ese inventario lo tengo hasta debajo de la cama, por decir una frase. Claro. Bueno, entonces, desde ese punto, yo observo y digo, pero, ¿qué está pasando con el profesional que desea, anhela, actúa y no analiza cuáles van a ser sus gastos? Yo creo que como conversamos fuera de cámara, Rocío, mucha gente quiere el resultado final La antes de emoción. pasar por el proceso. Y yo en lo que tú estabas conversando, me venía a la mente, pero señores, gente tan importante como Jeff Bezos comenzó en un garage. Así ¿Por qué es. yo tengo que asumir que yo tengo que comenzar en una oficina? Exacto. Porque es verdad, y estamos hablando de una persona que tiene todo el dinero del mundo habido y por haber, y hasta lo que probablemente a veces tiene en el futuro ya lo tiene. Claro. Entonces yo me voy a complicar mi vida de que rentando un local antes de dar el primer paso No. o el primer Picasso. Y ahora con esta nueva manera de hacer negocio, porque República Dominicana cuenta con varios coworking, Sí. que cuando tú haces el contacto con tu cliente potencial y tu cliente quiere verte la cara y ver si tú eres real, tú puedes alquilar 1 hora de ese espacio y le das la cara a tu cliente, y posterior a eso, pues te vas a tu casa, termina tu trabajo, le entregas el resultado a tu cliente. Y se puede, y después que tú tengas una cartera de clientes, pues ya renta un espacio de manera física, porque la misma demanda te va a llevar a tu poder seguir creciendo. Claro que sí. Esa es una gran ventaja, que la ciudad está llena de espacios de trabajo Eso. en ese sentido, y que es una gran ventaja tanto para el emprendedor como para cualquier empresa que ya esté en una situación un poquito más avanzada, pero que todavía no tenga las condiciones para tener un local. Así es. Y algo más también, porque no solamente la parte de finanzas ni la parte de yo quizás alquilar un espacio antes de tiempo. Hay también que hacer estudios de mercado, porque tengo que decir que hay gente que se mete a emprender y piensa que porque es un emprendimiento, que es algo sencillo, no tiene que dar esos pasos de investigar primero cómo está el mercado, cuál sería su competencia, cuáles son los gustos. Así Y es. se salta eso, y es muy importante, y por eso tantos emprendimientos algunas veces no pasan de la etapa inicial. ¿Ustedes han visto casos así en su experiencia? Sí. Sí, por eso comentaba de que no solamente emprender por gusto, por pasión o por lo financiero, yo debo tener una estrategia. Y dentro de la estrategia yo tengo que analizar todo eso, o sea, está mi nombre registrado, alguien más lo tiene, o sea, cosas tan sencillas como esa, hay que analizarla. ¿Qué tantos negocios del rubro donde yo quiero estar hay? ¿Qué necesidad yo voy a cubrir que no esté saturada? Mira, mencionaste algo muy importante en la parte de los nombres, incluso la identidad, el logo. Eso le iba a decir yo. Hay gente que aprovecha herramientas como Canva. Sí, Pongo el exactamente. ejemplo de Canva porque es una muy utilizada Sí, claro. y ciertamente es una muy buena herramienta para quien tiene un emprendimiento y quizás no quiere esperar o no tiene los recursos para contratar a un diseñador gráfico. Pero hay gente que comete el error de que hace un logo ahí o toma un logo que está ahí, lo adapta a su gusto, a sus colores
y no hace el proceso de llevarlo, por ejemplo, a un API, que es donde tiene que registrarlo. Y después vienen los líos de que alguien dice, ese es mi logo, o ese es mi nombre, o es una marca registrada. Yo quiero saber si ustedes también ofrecen ese tipo de asesoría, porque veo que ese error se comete mucho. Sí. Sí. Cuando el emprendedor llega donde Mildred, normalmente, o sea, estamos hablando del emprendedor porque el taller que ofrecimos fue en base a eso, pero cuando ya la empresa está organizada son otros procesos que a veces pasa con ese tipo de temas. Cuando el emprendedor llega donde Mildred, aparte de la parte financiera, la ayuda con toda la parte que tiene que ver constitución de compañía. Exacto. Yo le apoyo como la parte de la identidad, que es el logo, es muy esencial. Usted decía ahorita que ahí empiezan los líos, pero tremendos líos, porque como ahora todo es la virtualidad, empiezan a darle publicidad y promoción a un logo que lo tiene otro. Resulta que se hacen viral y se conectan, y después para posicionar la marca empiezan los problemas. De hecho, yo tuve en mis inicios, mi nombre resultó que era, el nombre de mi empresa es un sueño de hace muchos años, 20 años. Y yo hice una maestría y créanme que ese nombre yo nunca lo había escuchado y yo entendía que lo fabriqué yo. Y en mi maestría yo creé ese nombre y todo. Y como eso era un sueño, cuando ya yo salgo de la banca, pues decido emprender bajo mi nombre. Un día, entrando a Google, que es una sencillez para poder identificar si tu logo o tu marca lo tiene otro nombre. Entro y digo, pero ven acá, pero yo tengo una empresa que se llama igual que otra y eso no procede, porque cuando yo sometí el nombre a ONAPI, pasó que ONAPI varias veces lo devolvía porque entendía que era sonoro con otro tipo de nombre. Cuando investigo me dicen que existen nombres genéricos y el mío entró en ese renglón. Entonces, ¿qué inmediatamente hice? Déjame registrar mi logo, porque mi logo es que va a identificar mi marca. O sea, los emprendedores, esa parte es vital, porque en la virtualidad, la identidad digital es la que va a marcar. Y si tú no registras el logo, tú estás exento de que cualquiera te plagie. Mira, ese tipo de situaciones ocurre más veces de las que uno se imagina. Quizás Rocío también lo sabe, por eso lo comentó. A mí me pasó de manera particular hace 25 años que cuando fui a registrar el nombre de mi empresa, cayó en la categoría de genérico también. Entonces, pero en aquella época se resolvía sencillamente, porque estamos hablando de hace muchos años, agregándole un dato. Pero hoy tiene que clasificarse por una serie de nuevas clasificaciones que con el tiempo van evolucionando, y entonces ubicarse en una categoría específica y registrarse conforme a esa categoría. En el pasado era mucho más sencillo, pero sí, la problemática existía. Sí, así es. Yo aproveché para registrar todo lo que era parecido, para evitar una situación futura, porque la verdad fue un trago muy amargo. Sí, es difícil que tú te pasas un tiempo quizás construyendo tu emprendimiento, tu marca, tu identidad, y después resulta que por no haber hecho esa tarea de averiguar si el nombre ya estaba tomado por otra compañía, o de registrarlo incluso, pues viene ese problema de que de repente te dicen, mira, tú me estás copiando. O fulano sacó una empresa con un nombre parecido al tuyo y por tú no registrarlo, entonces ahora tienes que buscarle tú la vuelta. Eso ocurre más veces de la que uno quisiera imaginarse. Y por eso precisamente el servicio que ustedes ofrecen yo entiendo que es sumamente valioso, porque ese es un paso que muchas veces es obviado por desconocimiento. Mira, yo pienso que inclusive agregándole más datos al mismo tema, ahora es muy necesario inclusive, no solamente registrarlo en ONAPI, sino también en redes sociales, porque como todo tiene vida en redes, cuando tú vienes a ver encuentras que el usuario que tú quieres ya está ocupado, entonces tiene que todo eso cambiarse o agregarse un dato que dificulta localizarlo en dicha red. Y lo más recomendable según mi punto de vista, pero ustedes son las expertas, es que se aproveche y se registre o se
se ocupe su usuario en todas las redes a la vez que se va a registrar. Es en una parte API. de la Esa estrategia, parte, de lo sí. que iba a mencionar, de que la emoción debe estar Claro. alineada con la razón. Si ya yo pensé en emprendimiento y el nombre, lo primero que yo debo hacer cuando yo esté haciendo mi selección de nombres es yo ver si alguien lo tiene. Ujú. Ya luego que yo tenga mi nombre, si yo puedo invertir en un diseñador gráfico para que cree la identidad de marca, pues perfecto. Si no, bueno, vamos a utilizar las herramientas que tenga a mano mientras, pero sí registrar tal vez el nombre, que lo que pueda variar sea alguna inicial, algún terminal de la empresa, y sí registrar en todas las redes sociales o posibles redes sociales que vaya a utilizar. Claro que Porque sí. realmente es una inversión. Yo tengo el nombre y tengo todo, pero al final yo tengo que hacer una inversión y ese emprendimiento debe tener esa inversión, de que yo pueda registrar, de que yo pueda tal vez guardar mi .com. Sí. Es importante Efectivamente. porque tal vez en el momento no lo vas a utilizar, pero en un futuro tú necesitarás tenerlo disponible para ti. Claro. Es A mí importante me pasó hacer su también, pequeña inversión. me pasó también, Rocío, con el nombre del podcast, que yo tenía un listado y yo elegí el que se parecía a lo que yo quería, pero que también estaba disponible en redes, para evitarme toda una situación posterior. Y entonces ahí lo pude como que dejar todo resuelto desde una sola vez, desde la primera vez. Así es. Me imagino donde ustedes llegan también muchos casos como ese. Bastante. Las necesidades del emprendimiento en finanzas y marketing es mucho, realmente. Y dime una cosa, en el aspecto financiero, llegan muchas personas ya con emprendimientos avanzados, pero con problemas financieros. Sí. O sea, con problemas que requieren una solución como, bueno, tengo un lío. Yo he tenido clientes ¿Cómo- que dicen, ¿Cómo que lo vamos a resolver? mira Mildred, yo tengo un emprendimiento, está produciendo mucho dinero, pero yo necesito que tú organices mis ideas, mi cabeza. Yo no sé si yo gano mucho o gano poco. Eso es muy importante. Eso se da mucho. Eso es un drama, Mildred. ¿Cómo tú resuelves eso? Sí, no, yo, una sesión de mentoría, porque honestamente con una sola consulta no se puede. Yo llevo al emprendedor a que se desalme y me diga todas sus fuentes de ingreso, por dónde genera ingresos, cuáles son sus gastos, cuáles son los presupuestos para cada idea o emprendimiento, porque es que el emprendedor, si se enfocara solo en su emprendimiento, pero pongo una tienda de dulce y quiero poner ahí, vender lo más atracto, piezas de motores. Pero ¿cómo va a ser esta combinación? Segméntamelo. Porque de lo contrario tú no vas a saber cuál producto te está haciendo más rentable, dónde está la pérdida. Entonces, eso se da mucho, de que van muchos donde mí para que yo le organice sus ideas, pero he hecho un caos. Y después me dice, tengo que darle un seguimiento constante, como la mamá a sus hijos. Claro, para A que no ese vuelva a nivel. desmoronarse el asunto después de reconstruir, Sí. que no vaya a caerse nuevamente. Sí, así mismo. ¿Cómo vamos? ¿Llevaste los depósitos al banco? Tienes que hacer tal cosa, pagaste las tarjetas a tiempo. Así, Son muchas cosas. a ese nivel. Pero realmente se puede. La gente tiene la necesidad, quieren hacerlo, se dejan instruir, se están capacitando y ahí entra la fuerza y la combinación de nosotras dos para apoyarlo y hacer que el emprendimiento sea todo un éxito. Bueno, a mí me parece fenomenal lo que ustedes hacen y definitivamente de mucho provecho porque hay gente que tiene ideas que son realmente interesantes y vale la pena que las exploren. El tiempo se nos ha terminado, pero les quiero agradecer su participación hoy aquí con Nicole y conmigo en este espacio. Y para finalizar, para que les digan al público, por favor, dónde pueden conseguir más información acerca de ustedes y sus servicios. Bueno, me pueden seguir en el Instagram, Cateca Studio. Ahí pueden ver ya toda la información de página web, teléfono y todo lo demás. Y a Mildred. En Melca Solution y como Mildred San 50 en Instagram. Bueno, muchísimas gracias, jóvenes. Gracias a ustedes.
Después de esa interesante intervención de Mildred y Catherine, hemos llegado a la parte final de este programa. Pero antes, quédense para que vean la reseña que Nicole y yo hicimos del Galaxy S25 Ultra de Samsung. Y a ti te gustó eso, ¿verdad que sí? A mí me encantó, yo quedé enamorada de ese celular. Yo espero que a la gente también le guste y que de una vez vayan a la tienda de Samsung a comprarlo. Definitivamente que sí. Quédense ahí y nos vemos la semana próxima. Saludos, Vía Tecnológica. Rocío Díaz y Nicole Sención aquí con ustedes para hablar un poco acerca de los nuevos Galaxy de Samsung. Como ustedes recordarán, en enero de este año, la compañía introdujo su nueva familia Galaxy S25, compuesta por los modelos Galaxy S25, Galaxy S25+, y Galaxy S25 Ultra. Como de costumbre, el Ultra es el equipo que más llamativo es. Y aquí pueden ver que tenemos la caja y estamos listas para hacer el unboxing y la reseña. Adelante, Nicole. Espérate, vamos a sacar esta chulería de esta caja porque en la caja no se puede quedar. Claro que no. Dios mío, pero esto está demasiado bello. Déjame ver, yo estoy literalmente enamorada de él. Vamos a ver cómo funciona. Rocío, ayúdame aquí. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar? Bueno, después de que tú haces el inicio, de que le indicas tu idioma, que le indicas cuál es tu correo electrónico, si lo quieres usar así, que lo conectas a Wi-Fi sobre todo, ya de ahí tú tienes opciones para configurar lo que es la seguridad. Puedes poner que sea con las huellas dactilares, o puede ser que sea reconocimiento facial, o puede ser un código. Ya eso es una opción que tú tienes como usuario de hacer lo que tú entiendas que te convenga más. Y claro, ya la configuración, si tú quieres pasar los datos de un teléfono que ya tienes usando a este, ahí te lo facilita bastante al inicio, te presenta un menú y por supuesto tienes la opción de no hacer ese traspaso de datos si así no lo deseas hacer. Mira, esto está bellísimo, me encanta el color, me encanta cómo se siente, el tamaño, me favorece muy bien. Entonces, aquí una de las novedades que me gustaría probar es cómo funciona Gemini dentro de la aplicación o como parte del funcionamiento del celular. Por supuesto, pero antes vamos a darle al público un poco de información para recordar cuáles son las características principales de este teléfono. ¿Y cuáles son las características principales? Cuéntame. Fíjate, ahí atrás tenemos una clave, presenta la cámara, porque ellos sacaron una serie de colores titanio para lo que es el S25 Ultra. Este está bellísimo. Exacto. Espectacular. Está muy bonito. Y esa es la idea. Ellos quisieron diferenciar el Ultra poniéndole esos detalles porque también el teléfono como tal tiene titanio en el diseño. Algo que tengo que mencionar, aquí la cámara es de 200 megapíxeles, el sensor principal, y la pantalla es de 6.9 pulgadas. Es importante que ustedes sepan que hay una ligera diferencia en diseño con el anterior modelo, que es el Galaxy S24 Ultra, que lo tengo aquí. Si ustedes se fijan y si lo ponemos uno al lado del otro, ahí nos damos cuenta de que eso realmente se parecen mucho. Yo voy a poner los teléfonos así. Están uno al lado del otro y aparentemente hay muy pocas diferencias. Incluso por detrás, si lo ponemos así, vemos que hay una configuración de cámara que es prácticamente idéntica. Claro está, la cámara tiene algunas diferencias, sobre todo internamente, porque recordemos que hay mucho uso de inteligencia artificial para optimizar fotos y videos. Y gran parte de los cambios que vemos en Galaxy S25 Ultra van por esa línea de inteligencia artificial, pero no aplicada únicamente a foto y video. Ya veremos más adelante que para fines de nosotros como usuarios en el día a día hay una serie de mejoras que están diseñadas para facilitarnos el día a día, precisamente todo lo que hacemos, esa cotidianidad de que, por ejemplo, si tú publicas contenido en Instagram, por ejemplo, o en otras redes sociales, te facilita haciéndote un texto optimizado para esa red. Claro, tú tienes la opción siempre, tú tienes la libertad de modificar ese texto como tú entiendas que se acomoda mejor a tu estilo, pero la idea es esa, que tú no tienes quizás que dedicarle tanto tiempo a elaborar un texto, que sabemos que un correo, por ejemplo, un posteo en Instagram,
Todo esto conlleva un estilo diferente y va a depender mucho de lo que tú estás haciendo y ahí hay un asistente que te va a ayudar con esas tareas. Ese es Gemini. Ese es Gemini, sí. ¿Y cómo podemos darle uso para ver cómo funciona? No, eso vamos a hacer una demostración para que el público tenga una idea más acabada, pero de entrada sí tengo que decir que este Galaxy S25 Ultra tiene un botón lateral que está dedicado precisamente a activarte Gemini cuando tú lo necesites. Pero ya para terminar con el tema de las diferencias de estos dos teléfonos, el Galaxy S24 Ultra tiene una pantalla ligeramente más pequeña, que es de 6.8 pulgadas. Y algo muy importante, lo vemos una diferencia en lo que son los bordes. El borde de este teléfono, que es el S25 Ultra, es más redondeado que el del Galaxy S24 Ultra que tienes en las manos, que es más cuadrado, poco más angular. Y ellos dicen que este fue un cambio que se hizo pensando en la ergonomía y la comodidad del usuario. Como parte del unboxing también tenemos este pequeño paquetito aquí. Algo que al público no le gusta es que Samsung no te incluye audífonos ni cargador desde hace un tiempo. Eso fue una medida tomada por temas de sostenibilidad. Y hablando de sostenibilidad, el mismo empaque podemos decir que está hecho con el mínimo de materiales. Todo esto es casi material reciclado lo que hay aquí y es parte de la filosofía y la visión de Samsung con el tema del medio ambiente. Entonces, para continuar con lo que vemos aquí, sí tenemos el cable que te va a permitir hacer la descarga de datos y también cargar el equipo. Lo que no tenemos es la cabeza con lo que esto funciona. También fue una medida por sostenibilidad porque lo que se piensa es que si eres usuario de Samsung, ya tú tienes ese dispositivo en casa. Por eso incluyen el cable, pero no lo que le llaman comúnmente la cabecita. Tenemos, por supuesto, un pequeño manual donde te dice los contenidos que hay aquí. También está una garantía en la parte de atrás. Y obviamente te manda a buscar más información en los recursos de Samsung, porque siempre puede que haya preguntas y no todo se puede responder por aquí. Y algo que nunca puede faltar es la llavecita, porque sin esto no podemos abrir la bandeja para introducir nuestra tarjeta SIM. Eso nunca falta.